Invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, doctor Manuel Santiago Godoy. Señor Intendente de la Municipalidad de Cerrillo, señora Clotilde Ragones, señor Ministro de Gobierno, Secretario de Derechos Humanos, familiares, hijos, nietos del doctor Ragones, público, abanderado. Bueno, un año más en este lugar que evoca una época de muchas pasiones, de muchos desencuentros, y en eso sobresale la figura de este médico gobernador, de este padre de familia, que lo conocimos, supimos y sabemos que era un hombre que añoraba y quería la justicia social, un hombre bueno, luchador, un político, un transformador de la realidad salteña, en una época en que era difícil, en una época en que las pasiones y las peleas eran más fuertes que las creaciones y que las transformaciones, y que los desencuentros no se dirimían en el campo de la política, sino que llegaron a dirimirse en el campo de la batalla, en el campo de la muerte, de los secuestros, de esa inauguración para el mundo, de esa calificación de desaparecidos que no existe, que es una juricidad, pero que sin embargo fue creada, y cada uno debe hacerse responsable de que eso continúe, desde sus creadores, las Fuerzas Armadas, los políticos que justificaron, la Iglesia, todos los sectores de esta sociedad que miraron por otro lado, o lo que dijeron, no me acuerdo, no sabía. También es cierto que los políticos tenemos mucha culpa, porque durante años no se esclareció el tema, o no se lo trató, porque era más importante aprovecharse de estas fechas para hacer campaña, o aprovecharse, como yo hace muchos años escuchaba un orador que se aprovechaba y hablaba de él mismo en un acto homenaje, en un 11 de marzo hace muchos años. Y esto no es así. Creo que esto es un sentimiento de mucha gente que lo ha conocido, un sentimiento de mucha gente que ha participado y que quiere la reivindicación y que quiere nada más que la justicia. Por eso creo que los políticos en la actualidad, estaba pensando mientras hablaban los otros oradores, voy a la cercanía, entonces es muy fácil echarle la culpa de las cosas que pasan como para justificar el mal desempeño al que se fue hace poco tiempo. Entonces es mucho más enemigo aquel que él ha conseguido suplantarlo por los votos del pueblo, que aquel que ha sido, como decía Fernando, el autor de la pobreza o de la pobreza estructural de muchos sectores de este país, como fue la época de la dictadura. Hoy no escuchamos eso, y es más fácil echarle la culpa a los gobiernos anteriores de todos los males que pasan, y nos vamos olvidando de esa situación especial que existía antes, en la que para reemplazar a un gobernador no se usaba los votos ni la participación, sino que se lo secuestraba o se lo mataba. Y esa es una de las ignominias más grandes que tiene Salta, que no se haya podido descubrir hasta la fecha este crimen de un gobernador constitucional en la Argentina. Por eso los familiares, con esa fuerza, con ese tesón, con ese espíritu, con esa participación, son los que han mantenido viva esta antorcha, y a ellos creo que le debe esta democracia su renacimiento, sin lugar a duda. Por eso es que los familiares deben ser respetados y aceptados sus opiniones, aunque a veces pueden ser equivocadas desde el punto de vista de la frialdad de una persona que no soporta los dolores que significan tener una persona desaparecida dentro del seno de la familia. Y esto a veces lleva a que
alguna gente entienda que solamente un grupo reducido debe y luchar por los derechos humanos, y esto creo que es lo peor que lo que puede pasar. Por los derechos humanos y por la justicia debe luchar todo el mundo, familiares, funcionarios, todos los partidos políticos. Esto no es un patrimonio de la izquierda ni de la derecha, es un patrimonio de todos los habitantes de la República Argentina. Presentarse con valentía, trabajar, buscar, ofrecerse como testigos, saber, comprender, tratar de encontrar a aquellas personas que puedan servir hoy al descubrimiento de la verdad en estas causas que son tan importantes. Debe haber jueces comprometidos con la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad en los jueces no está en hacer tantas declaraciones, sino está en hacer rápido el fallo para que la gente sepa quiénes son los culpables. Porque aquí en Salta, ¿quiénes son los supuestos que hicieron desaparecer a muchas personas? Lo sabe todo el mundo. En esa época el terrorismo de Estado, como lo dice su palabra, estaba institucionalizado dentro de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, Policía Provincial y Policía Federal. Así que no es tan lejos donde hay que ir a buscar, y hay que hacer ese esfuerzo para que así sea. Y se hizo el esfuerzo de democratizar la policía, las Fuerzas Armadas, y hoy me animo a decir que hay otras Fuerzas Armadas, otra policía que participan y cuidan y protegen esta democracia. Entonces, hoy veía un aviso chiquito en el diario del Partido Justicialista y decía: queremos justicia. Y la verdad que eso es, en mi caso, y yo supongo que en el de muchos, solamente la justicia. Y la justicia se descubre, la justicia se obtiene indagando en la verdad. Y no es, cuando uno busca la verdad, no revuelve el pasado, busca la verdad y se adentra en ese pasado para saber quiénes son los responsables, porque la única reconciliación posible para el futuro está en saber qué nos pasó en el pasado. No existe en la historia argentina, existen muchas muertes ignominiosas, Lavalle, muchas persecuciones en la historia de la Unión Nacional, en la historia que llevamos los argentinos desde 1810 en adelante, muchísimas. Pero siempre, a la larga o a la corta, se supo quiénes eran los autores y cuáles eran los motivos. Y ahora, por una u otra razón, no se sabe todavía esta situación. Entonces creo que nuestra tarea, para terminar, debe ser el esfuerzo militante, comprometido, personal, político, de no entreverar este acto con una política partidaria que lleve a nuevos enfrentamientos, sino que pongamos todo ese esfuerzo, esas consideraciones y el respeto a que vemos la verdad y ayudemos a la justicia a que busque la verdad, que exijamos que haya jueces comprometidos con dar una solución y que la justicia, esa que se demora, termina siendo la peor de las injusticias. Llevamos 31 años, es mucho tiempo, pero estamos en un tiempo donde van floreciendo cosas que nos van permitiendo y se van animando muchos testigos y mucha gente que antes no se animaban. Así que hay que hacer ese esfuerzo posible y participar en la búsqueda de esa justicia. El gobierno de la provincia, los legisladores, los intendentes, todo el mundo está comprometido en este tema. Los familiares obviamente vienen luchando desde siempre y creemos que esta fortaleza que da la unidad en busca de la justicia va a hacer aparecer esos responsables y seguramente nos reconciliaremos cuando sepamos cuál es la verdad absoluta. Se reconciliará y encontrará quizás la paz, la familia del doctor Ragone y los salteños podremos decir con absoluta sinceridad que sabemos quiénes son los asesinos cuando la justicia así lo declare de este magnífico hombre que fue el doctor Ragone. Muchas gracias.
Y entre palabra y palabra recordamos aquel final del reportaje que el periodista Robega, con una pregunta, despidiera en esa oportunidad al doctor Miguel Ragone. Imagínense que hoy dejar el gobierno después de 4 años. ¿Qué le gustaría decir a sus conciudadanos? ¿Cuál es su mayor ambición como gobernante? ¿Con qué realización se sentiría plenamente satisfecho? Y el doctor Ragone le contestó: habiendo logrado y alcanzado todo lo que dije en mis discursos políticos, decir que pude dignificar a la gente y que ha tenido justicia. Estos son mis 2 premisas fundamentales, sin que de ello me olvide de la falta de viviendas, la falta de trabajo, la falta de convivencia, incluso entre mis hermanos salteños.